Hola, buenas noches, muchas bendiciones, bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas. Ya estamos comenzando hoy con los jóvenes de Ciudad del Gran Rey, Generación de Júbilo. Hoy tenemos a Yorieli, así que hoy tenemos un tema bien interesante, vayan conectándose, le dan like, compartan el video, así que espero que el tema de hoy sea uno de gran edificación para ustedes, así que según vayan entrando, por favor, me van saludando para saber quién entró por ahí y los estaré saludando, así que vamos a comenzar. No quiere. Ahí. Este lighting no me gusta a mí. Un proyecto cosas de la patrulla. Que tú dijiste que saludar, pues yo te saludé. Ella tiene que saludar porque lo dice ahí. Dale, está bien. Percepción social. Cómo la sociedad percibe el cristianismo o La percepción social del cristianismo de la religión. la percepción de Dios. Ay, Dios mío, La percepción que tiene la sociedad ante el cristianismo. Si lo que es más corto, la percepción social del cristianismo. ¿Verdad? Clarita, antes de empezar el programa, yo quiero saber eso también porque tengo esa misma duda. ¿Qué? Eso de la percepción de la gente ante la religión. Pues ella lo va a hacer porque ella cree la que. por eso no estoy, porque me rodeo de personas que no me preguntan. Así que yo, Me voy a quitar la pantalla de pantalla y me hago. Y les dice algo fácil, yo le paso no lo he entrado nomás. Muy buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, cubriendo el planeta entero. Saludos a todos los que están a través de mi Facebook Live. Ariani, que está por ahí, un corazoncito y dos deditos. Saludos, Ariani. Saludos y muchas bendiciones a Ángela. Saludos a Ana Martínez, que está también por ahí en la sintonía. Y saludos a mi control boy, el nene de la radio, el Joel. ¡Epa! saludos Clarita. Hola, hola. Hola, saludos a todos nuestros oyentes nuevamente. El día 11:30, la número 1, acuérdate Clarita. La número uno. La número 1 en todo el sur y sureste de Puerto Rico y si incluye el internet, el mundo. El mundo, claro, está. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Quiero escuchar el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante. Hoy estoy con Yorieli, de la Iglesia Ciudad del Gran Rey, del Ministerio de Jóvenes, Generación de Júbilo. ¡Hola! Ahora, ¿Estás bien? claro, así es. Así que un saludito, un saludo a mami, a papi, a mi hermano. Hola, buenas noches. Saludos a Yadiel. Para que digan que yo molesto. Ah, viste, que tú sí molesta, viste, como lo dije, ella molesta. Bien, el tema de hoy es un tema muy interesante y este tema siempre yo doy la oportunidad que cuando vienen los jóvenes
ellos me den el tema que ellos quieren trabajar. Bien poquitas veces yo les sugiero temas. Y Yoreli me dijo que quería trabajar el tema de cómo la sociedad percibe el cristianismo o la religión. Vamos a hacerlo más cortito. La percepción social ante el cristianismo o la religión. Y quiero empezar, antes de que ella empiece a decirme el por qué ella escogió este tema, quiero empezar con Mateo 5:16, que dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Yorielis, ¿por qué el tema? Bueno, este tema me surgió estando en clase, ya que yo me rodeo con muchos jóvenes que no mucho van a la iglesia. Siempre se preguntan por qué todo es sobre la iglesia. Otros también tienen su punto de vista de que siempre es la iglesia. Alrededor, en el ambiente donde yo he estado, me rodeo con gente que nunca ha ido a la iglesia, o sea, nunca han pisado, y gente que se ha criado y tiene sus opiniones. Okay. Este tema también me surgió, ya que desde el principio, desde los tiempos más antiguos, la iglesia fue una cosa fundamental, incluso era lo que influenciaba al gobierno. A los tiempos de los reyes de España. Y si nos vamos más atrás, muchas cosas más. La historia de la iglesia como tal es muy interesante. ¿Y qué es lo que ha surgido en clase? ¿Qué es lo más cercano que tú tienes? Bueno, yo, ¿verdad? Yo conozco gente, yo voy para una escuela episcopal. Yo, ¿verdad? Conozco misa, aunque yo no soy de esa religión. Las opiniones que siempre yo escucho es: ¿por qué siempre la iglesia? ¿Por qué todo es la iglesia? Que no me gusta la iglesia. Gente que se ha criado con una religión, siempre ha tenido perspectiva de una religión. Gente que nunca se ha criado con la iglesia, al estar en ese ambiente, empiezan a entornarse con ese pensamiento de que la iglesia, ¿por qué esto? Siempre eso es para los viejos. Yo me rodeo de gente que ha dicho: la iglesia no es para los adultos, ¿para qué siempre quieren estar dándonos la iglesia en el rato? Y por eso vine a traer este tema, para aclarar las dudas y hacer, ¿verdad?, a través de la radio, ver que la gente vea cómo está la sociedad hoy en día. Me crea una pregunta ahora que tú estás hablando de eso. Y la pregunta que me surge es: cuando un compañero te dice eso, siempre la iglesia, eso es para los viejos, eso es para los adultos, yo no quiero estar en esa, ¿qué tú le respondes? Bueno, cuando, ¿verdad?, porque yo no me meto en, ¿verdad?, las cosas del otro persona. Claro, hay que respetar cada opinión, claro. Si yo no estoy parte de la conversación, a mí me han criado de que si no estás parte de la conversación, tienes que pedir permiso. Muy bien. Yo mejor los dejo hablar y escuchar. Cuando nosotros tenemos una maestra que es fiel al Señor, amén, y cada vez que habla del Señor vienen esas dudas, vienen esas preguntas, vienen esas opiniones. Yo he llegado a hablar y he tenido debates, llegar a tener un debate con un maestro ateo, en la que, ¿verdad?, no era un debate contradiciéndonos, sino poniendo nuestras opiniones juntas. Yo llegué a juntar un salón completo. ¿Por qué? Sí, esos estudiantes, cuando le mencionan la iglesia, cuando dicen vamos para la misa, hacen esa opinión, pero tú lo ves que cuando vas aclarando las dudas se sienten alrededor tuyo a escuchar. Lo digo porque con el maestro estábamos debatiendo a un punto que él me dijo que qué importancia tiene la Biblia. Y le dije: wow, esta es la opinión que tiene la sociedad que vivimos hoy en día. Como cristianos deberíamos de darle la opinión. Pues yo me senté a hablar con ellos. Muchos me preguntaron, muchos me dijeron qué religión soy. Cuando escucharon mi religión, ahí tuvieron otra opinión, porque fueron criados entre la episcopal y la católica. Sí, que a lo mejor son personas que no han tenido la oportunidad de ir a otras iglesias, ver cómo son otros cultos, pero sí, porque la iglesia episcopal y la católica son más o menos la misma. Sí,
gustaría, o sea, son en cómo más- se lleva sí, el culto como tal. es más estricto, tienen muchas reglas, y como, ¿verdad? Aquí yo voy a traer historia. La primera religión que llegó a Puerto Rico fue católica. Nosotros, desde los, ¿verdad? Aparte de que los nativos tenían sus propias religiones, la primera religión al ser colonizada por los españoles fue la católica. Entonces, nuestra cultura siempre fue con la católica o la anglicana, que en otras palabras viene Exacto. siendo la episcopal. Y al ser esas dos, que pues la más proveniente es la católica, muchos siempre tienen la opinión como si fuese que toda la iglesia fuese católica, mientras que eso no es así. Claro. Está la evangelista, está la episcopal, o sea, Están los pentecostales, están los luteranos, están los metodistas, están los bautistas, o sea, hay diversidad. y al tener esa opinión, no le dan el chance de ir para otra iglesia. Y cuando uno les invita, mira, vente conmigo, dicen, ¿y cómo es? Y esto, yo lo sé porque yo he invitado a gente y me pregunto, también tuve esa experiencia. Claro, claro. Y fíjate que bueno, porque creo que el verso que traje para comenzar va muy a tono con lo que me estás hablando. Ella simplemente me dijo el tema y simplemente yo lo trabajé, ella lo trabajó y aquí vamos a unir nuestras opiniones y lo que hemos trabajado cada una. Sin embargo, como dije, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y eso es precisamente lo que debemos de hacer. Glorificar al Padre en lo que hablamos, como lo hablamos, por eso es tan importante tener esa relación con el Padre y poder llevar el mensaje hacia a otras personas. Y fíjate, la percepción de la religión o el cristianismo se ha transmitido en un espectro que ha sido radical, como tú bien lo decías. Desde ser vista como una superstición, porque muchas veces ven la religión algo supersticioso. La ven de muchas maneras. También se puede ver como lo ven en el occidente, ¿verdad? Algo que es hegemónico, una posición en la sociedad que ha sido secularizada, como tú bien decías, ha sido pluralista, o sea, que no se han dado la tarea de ver ni de acercarse hacia X religión, y pues entender cómo van esos cambios requiere tal vez analizar un poquito lo que nos dice la palabra desde el original, desde el comienzo. Por eso es que es bien importante saber lo que nos dice la palabra desde todo lo que tenga que ver con un hito histórico hasta los tiempos de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado con nosotros por 21 siglos. Por 21 siglos ha estado la iglesia que se llama la iglesia indivisa. ¿Por qué? Porque comenzaron con los primeros cristianos, con estos primeros cristianos que llamaban la iglesia primitiva, y no fue hasta el siglo ¿qué? 5 o 6, algo así, que entonces viene la iglesia que se divide entre la católica y la ortodoxa. Entonces ahí es que viene todo el asunto de todo esto. Después véngase que pasa por la reforma protestante. Que la historia de la iglesia va mucho más allá de. Y qué importante es poder saber todas estas cosas, Yorieli. Y me impacta porque Yorieli lo que tiene son 15 años. Y cuando ella me viene con este tema, yo, wow, esto es bien profundo. Esto es bien profundo. Y si nos vamos al cimiento de la palabra, Yorieli, comenzando, ¿verdad? La contracultura del servicio, como podemos ver en la palabra. O sea, desde la perspectiva bíblica, el cristianismo no fue diseñado para ser una institución de poder, sino un movimiento que nos renovara espiritualmente y tuviéramos una relación con Dios.
Fíjate, ¿qué es lo que te quiero decir, Yorieli? Que esto es simplemente conocer al Padre y tener esa intimidad y poder saber lo que nos dice la palabra para llevárselo a los demás, Yorieli. Y qué bueno que me alegra mucho porque me dices que cuando tú hablas, te escuchan. O sea, tú tienes el respaldo de Dios. Y tú estás viendo cómo el Señor, a través de lo que tú has aprendido y lo puedes comunicar, y qué bueno, porque tú te has desarrollado en la iglesia de una forma increíble que hasta temas has llevado. Y creo que has llevado unos temas que wow, buena, digna hija de tu mamá. Definitivo. Con temas profundos. Dime, Yorieli. Me lo han dicho, a mí muchas personas me han dicho que mi madurez es diferente a la que tengo. Claro. Me lo han dicho muchas personas y dicen, pero tú tienes como mucho conocimiento para enseñar. Yo he sabido analizar que en el mundo que estamos viviendo tener una madurez así significa que la necesito como, ¿verdad?, defensa, la necesito como también para ayudar a las personas. Porque en el mundo que estamos viviendo, si vemos la sociedad, los jóvenes de hoy en día no son como antes, no trabajaban como antes, no se fajaban para las cosas, a todos dándose la mano. Por medio de la internet, porque también este tema tiene que ver con la internet, Claro. trae lo que es que los jóvenes vengan con el pensamiento de que no, a mí yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, así no es. Muchos jóvenes, yo me voy a poner por ejemplo también, no sabemos lo de la política. Antes muchos se metían en política, ya no sabemos de política, economía, cero. Cocinar, hacer todas esas cosas, cero. ¿Por qué? Por internet. Yo, ¿verdad?, parte sí sé, pero yo aprendí de la política en novena. Y pues pasa con muchos jóvenes que hoy en día no le enseñan las cosas, están pegados en la internet, yo buscaba en la internet las cosas, pero ellos, muchos no. Y no saben esta cosa. Y para la sociedad que estamos viviendo hoy en día se necesita esta información. Claro, definitivamente. Y es como tú dices, el internet, ¿para qué lo utilizan? Para ver memes. Memes, juegos, reels, cosas que tal vez no puedan. Hacerse viral también. ¿Cómo? Hacerse viral. Hacerse viral. Muy bien, Buscar Eri. pareja. Yo he tenido, ¿verdad? Yo he observado, porque yo soy de las que siempre he observado gente, no soy de meterme en los ponches de estar pajareando, no me gusta pensar. A través de la social media, Instagram, Snapchat, buscan parejas. No le importa qué edad, no parejas. Buscan relaciones, buscan, y a través de eso es que van, ¿verdad?, cogiendo las costumbres que cogen. Y uno se queda, pero tú fuiste criado en iglesia. ¿No es que fuiste criado o no? Yo no nací en iglesia. Fui en parte criada con la católica. Yo no fui criada en iglesia. Muchos sí, y no significa que si te criaste en la iglesia no, vas a ser así. No. Erróneo. El que piense eso está equivocado. Tiene que haber una conciencia también dentro de. Y no lo que quieran hacer, como dijiste, lo que quieran hacer, lo que les da la gana. Fíjate, en el Nuevo Testamento la percepción externa estaba marcada por muchas cosas extrañas. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tuvo que ir en contra de la sociedad. Por ejemplo, en Grecia era una sociedad que en qué creía, en los dioses, la mitología griega, y tuvo que ir en contra de eso para poder llevar la palabra. Si vamos, tuvo que hacerle frente a distintas sectas que no veían el evangelio de Cristo como algo salvífico, como algo para que se arrepintieran y lo pudieran seguir. Y
en 1 Corintios 1:23 se habla del mensaje de la cruz, que era un tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. O sea, que para el gentil, que no era judío, porque acuérdate que en aquel tiempo y todavía hoy día los judíos todavía están esperando a que venga un Mesías. Y ellos que decían que para los que hemos creído que no somos del pueblo de judío como tal, es locura. Sin embargo, esta locura podemos ver y podemos ir más allá de lo que ellos puedan tal vez ver y tener esa relación y ver, tratar de cambiar de cómo ellos nos ven. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Me dijiste de un maestro ateo. ¿Qué puntos él trajo dentro de tal vez ese debate que ustedes tuvieron? Bueno, los puntos, ¿verdad? Porque traímos muchos puntos. No era que estábamos discutiendo, sino como tú y yo estamos ahora mismo dando nuestra opinión. Salió todo con el tema, ya que una maestra nos dio el tema, ¿verdad? La maestra que, ¿verdad? Amén, fiel a Cristo. Ella trajo el tema con un versículo de la Biblia diciendo sobre los, ¿verdad? Los homosexuales, Okay. los terian, como le dicen. Pues los estudiantes le sacaron el tema al maestro para tratar de sacar su opinión, y cuando yo escucho, yo voy para donde él, porque él nos preguntó cuáles eran estos versículos, que yo saqué y le leí el versículo completo. Y él, pero, porque salió el tema, la pregunta si la homosexualidad es pecado. Que, ¿verdad? Yo la había preguntado a Ariane ese mismo día, dame tu opinión por favor, porque estoy en un debate con un maestro y quiero hacerle entender. Eso llegó a caer en el tema en que, ¿verdad? Salió que lo que era, como lo digo, no sé, la hipocresía de la iglesia. Salió ese tema, yo se lo expliqué, pero también salió otro punto que me tocó, cuando él dijo, pero ¿qué te dice a ti que lo que la Biblia dice es cierto? Todos se quedaron mirándome y yo le dije, ok, te voy a poner un ejemplo. Para un examen, ¿qué tú necesitas para estudiar? Un libro, ¿verdad? Una libreta. Lo mismo con Cristo. Para conocer a Cristo tienes que estudiar las Santas Escrituras, porque ¿cómo tú vas a saber de Él si nada más ni siquiera ni lo escuchas? Si no callas. Y yo, la Biblia lo que dice es cierto. ¿Por qué? Porque para poder creer en Cristo necesitas la Biblia. Para poder estudiar para un examen, para que no saques F, tienes. Por eso la Biblia es esencial. Por eso dicen, lee la Biblia todos los días. Claro. Estudia, escudriña. Nuestro manual de instrucciones. Nuestra manual de instrucciones. Sin ella, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a conocer el dador de la vida? ¿Cómo vamos a saber qué fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros? ¿Cómo Exacto. vamos a vivir si no leemos la palabra? Yo le traje ese punto y pues de ahí no pudimos tener otro debate porque se acabó la clase. Pero aquí es lo que yo voy. Muchas personas, al ser criados con, por decir, yo fui criada en un partido católica, yo llegué a tener esos pensamientos, esas opiniones, ya que yo tuve un familiar en específico que me decía, pero ¿para qué tú vas para la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees en él? So, muchas personas son criadas así, que hacen confundir a los que nunca han pisado la iglesia, haciendo que la misma opinión salga y las personas que le están diciendo no saben lo que están diciendo. Yo sinceramente digo que no solo se le debería de presentar una iglesia normal, se le debería de presentar varias en sentido de hablar de diferentes temas, porque yo he escuchado ¿verdad? Muchos comentarios fuera del lugar. He tenido gente, ¿verdad? Compañeros alrededor mío que han vaciado
al punto que yo tuve que decirle, ¿verdad?, a ellos que no deberían de faltar el respeto a la religión. Ok, tú no crees que está bien, pero lo que es la religión no es faltando el respeto. Yo por lo menos, ¿verdad?, yo soy una persona que yo honro escucharle esa falta de respeto hacia mi maestro, a mí me duele el corazón. Y yo como buena hija de mi padre, yo no pude dejar que eso se hasta ahí llegaba. Lo dije, y le dije, perdóname, pueden vacilarle todo menos de mi padre y de mi vida. Hasta ahí llegaba. Muy bien. Muy bien. Qué lindo ver que los jóvenes están haciendo frente. ¿Por qué? Porque nos estamos levantando en una sociedad incrédula, en una sociedad que no tienen ese respeto, no tienen ese, ¿cómo diría? Falta de respeto. Yo creo que si busco otra, tal vez otra palabra, yo creo que dañaría el pensamiento. Pero cómo la gente hoy día, cómo la sociedad está percibiendo este evangelio, y si nos vamos a los comienzos de la palabra, así estaban en los tiempos de Noé, que no creían, que se burlaban en unos tiempos en que Noé estaba diciendo que venía un diluvio, que Dios iba a enviar un diluvio. Y la gente se reía, ¿por qué? Porque en aquel tiempo no llovía, solamente un rocío era el que, ¿verdad?, regaba la tierra como tal. Tal vez en un lugar muy lejos de donde había un cuerpo de agua que pudiera sostener un barco gigante, en este caso el arca, y lo dieron por loco. Y fíjate cómo llegó el momento en que llegó la lluvia, y dice la palabra que Dios mismo cerró aquella puerta. Qué pena que hoy día la gente se va a las faltas de respeto sin tal vez darse la oportunidad de tener esa relación. Sí, porque muchas veces dicen, no es religión, una relación, pero cada cual tiene su religión. Y eso hay que respetarlo. Ahora, uno tiene que ir más allá de la religión y tener una relación con el Padre. Y es como tú dices, Yorieli, si tú no lees la palabra, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a saber? Definitivo. Mira, ese punto que tú te diste, nuevamente, hay otra cosa que hay que mirar bien de la sociedad de hoy en día. No le creen a la religión, ¿verdad?, Jehová, a Dios, pero sí le creen a otras religiones. Es más, le creen más al diablo que al propio Dios, quien creó al ángel que se cayó, al ángel caído. Y es algo tan interesante porque uno dice, wow, le crees a cualquier religión sin que le enseñen nada sobre ella, solamente van a escucharla, pero uno puede enseñarlo de las escrituras, las pruebas, y no crees. Al punto, el otro punto que tú diste que no lo aceptan. No sé si tú llegaste a escuchar un caso en Nigeria que cogieron a 70 cristianos arrodillados y le dijeron, mírate a Jesús o te matamos. Se lo pidieron como 5 veces más. Prefirieron la muerte que negarse a Dios. A ese punto estamos viviendo. Que por ser cristiano están matando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando vengamos, vamos a hablar sobre ese tema. Así que no te retires de la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, porque la fe se vive mejor entre amigos. Aquí te complacemos siempre. Ay, no, estamos vivos. Los domingos de
8:30 a 8:45 de la mañana, escuche Rescatados por Cristo con el profesor y reverendo José Amadís con el mensaje de esperanza que necesitamos escuchar. Rescatados por Cristo los domingos de 8:30 a 8:45 de la mañana con el profesor y reverendo José Amadís por Radiantillas He 11:30 visto sin que el competencia. tiempo de ahora se vuelve más igualito al de la y todavía no creen. ¿Todavía no creen? Los domingos de 7 a 8 de la mañana, escuche la Santa Misa retransmitida del Canal 3 para Radiantillas 11:30 y Radiantillas PR.com sin Pero ¿por qué cambia competencia. de clima? Todo encaja, todo encaja. Señor comerciante, Mira, ahora yo voy a tienes una el botella, negocio pero de los sí, empresas porque en una la gente emisión que le rinde calidad de sonido, y lo productores más interesante es que no creen cuando la Biblia fue en los escrita momentos de por crisis, más en las de emergencias 64 y en eventos nacionales, con diferentes, 3 noticias, países diferentes. el tránsito, Algunos muriendo, algunos naciendo, y lo escribieron que encajaron las palmas. ¿Cómo van a hacer eso? Y tú me estás diciendo que no crees. Ah, pero le creen al que diga, mañana es el fin del mundo, sin verte eso. Te busco el versículo específico que dice que pasaron las inundaciones en tal país y qué pasó. Que llovió tantos días y pasó. Los cambios de clima. Esta cambio de clima de una manera que no sé, está raro. Yo viene la Biblia, mamita. Yo creo que eso lo leí. Yo, será que no sé, ya el tiempo. Los científicos se preguntan por qué el tiempo está ligerando. De hecho, ya no estamos viendo la ciudad. Está girando tan rápido. Está en los 29 De hecho, yo llegué a ver una muchacha de verdad, los científicos y digo, pero si los científicos encontraron que la luna se está oxidando. No se sabe cómo cuando la luna no llega. Y la luna es hecha de piedra de masa. Pero la
Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Saludos a todos los que están a través del Facebook Live. Por aquí está Zaida González, Digna Bochán. Mira, el Cedeño está por ahí. Taya Irán. Saludos a Neida Báez en la cantera en Ponce. Yairán dice, wow, lo dijiste perfecto, Yori. Así que saludos para Yairán, así que Dios los bendiga mucho. Sigan compartiendo este live, le dan me gusta y saben que ya durante esta noche, mañana, tal vez el fin de semana, cuando el video así quiera bajar, pues lo subo a la plataforma de YouTube, al canal de YouTube, que me pueden encontrar como Clara Carrillo. Y hoy estamos con los jóvenes de Generación de Júbilo de la Iglesia Ciudad del Gran Rey. En Yauco estamos hablando de cómo la sociedad percibe hoy día la religión o el cristianismo. Y veníamos hablando de tantas cosas, aquí han salido tantos temas hoy, pero hoy día en este siglo XXI la sociedad está percibiendo lo que es el cristianismo, la religión, de una manera que es ambivalente. Por un lado, pues, podemos reconocer que hay en su lado humanitario, hay iglesias, hay hospitales, hay universidades, están los derechos humanos. Saludos Ángela, que está por aquí también. Saludos a Richard Cardona, que se están sumando al Facebook Live. Pero también hay una creciente bastante grande de sospecha hacia las instituciones religiosas de hoy día, debido a los escándalos, como tú venías diciendo. Mucha gente no percibe la religión o el cristianismo como algo hipócrita. Se levantan personas hablando sin saber lo que es el cristianismo, tal vez por su ignorancia, tal vez por cómo lo han criado, pero fuera del aire, mientras estaba la pausa, estábamos hablando de tantas cosas, y que la palabra dice tantas cosas y la sociedad no se da cuenta de cómo se está viviendo hoy día, cuando ya la palabra lo ha registrado. Incluso me llega ahora a la mente muchos experimentos científicos le han dado la razón también a la palabra. Yoriel. Hablando de científicos, los científicos como Albert Einstein, y son muy conocidos, dicen y dijeron, está escrito, ¿verdad? En las palabras específicas no las puedo dar porque son muchas, pero por ejemplo Albert Einstein llegó a decir que sin Dios la ciencia no es nada, porque Dios es la contestación de la ciencia. Yeah. Un científico que es muy conocido. Sí, Albert Einstein, y de hecho él era cristiano. Y fíjate cómo él pudo ver a través de la ciencia a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ya está escrito, lo que ya está establecido, ya Dios lo hizo. Y como estábamos hablando fuera del aire, mientras estaba la pausa, la palabra dice que los días serán acortados, y si vamos a ver, ya el día no dura 24 horas. Y te das cuenta porque no te da tiempo de nada. El tiempo está yendo muy rápido. Aparte, muchos se preguntan que el cambio climático, sí, los científicos no ven contestar por qué. En la palabra lo dice. Los sismos, las inundaciones, lo dice la palabra. Dice la palabra que Jehová llegará mientras que los días se van acortando y mientras que los cambios climáticos también van pasando. Yo lo leí. Está escrito y los días serán acortados, y como te estaba diciendo, y lo leí, no hace mucho lo leí, que estábamos hablando, que estaba viendo algo
en internet que ya el día, hablando del día de las 24 horas, ya está en menos, ya está en 23 y sigue bajando. Pero antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre las persecuciones. Sobre las persecuciones, y esto es algo que también se venía viendo. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida, la verdad siempre va a ser perseguida. Y no solamente, me dijiste en Nigeria, donde habían sido 70 cristianos. Y hay lugares hoy día donde no se puede hablar, no puedes tener ni tan siquiera una Biblia porque te vas de este mundo. Si no me equivoco, yo creo que llegué a escuchar que en países como Corea no aceptan que tú traigas una Biblia. Corea del Norte. Definitivamente te ven con una Biblia, ya tú sabes cómo es el régimen allá, no lo puedes hacer. Algunos sí se enteran que tú eres cristiano, no te dejan pasar ni para el país. Exacto. De hecho, no puedes llevar nada. Yo como cristiana, y si voy de turista, yo no podría llevar dentro de mis pertenencias una Biblia, porque no me dejan entrar. Y si me dejan entrar, a lo mejor ni salgo. No, mira, hoy en día ni una cadena, porque, ¿verdad? Tú tienes tus prendas. No todos se ponen las prendas de Jehová, o sea, las collares, las cadenas, con la cruz, con el respeto ni con ese tipo de religión. Muchos, como lo van a repetir, faltan el respeto y se lo ponen como si fuese algo trending, como le dicen. Exacto. Pero hay países que te ven hasta con una cadena, tú no puedes entrar para nada. Eso es así. Mira, y si nos vamos a la historia, sabes que cuando vino lo que era la Reforma Protestante, que surgió con Martín Lutero, hubo un impacto social bien grande. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaba prohibido el que solamente quien podía leer la palabra era el clero, los sacerdotes, los monjes, o sea, nadie más, un ciudadano común como tú, como yo, no tenía ese acceso. Sin embargo, cuando surge la Reforma Protestante, que entonces sí, la sociedad empieza a tener Biblias. ¿Sabes lo que surgió ahí? Se valoró la alfabetización. Y muchos de aquellos que no sabían leer, aprendieron a leer a través de la palabra. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dios mismo hace de algo que no se podía hacer a que se pueda hacer bajo la palabra, porque, y no solamente en aquel tiempo, yo he sabido personas que han aprendido a leer por la palabra, que no han empezado ni como tú ni como yo, que empezamos con la cartilla fonética. y uno que otro jaloncito de pelo si decíamos ay, Dios mío, o lo escribíamos mal, ¿tú me entiendes? Sin embargo, mira lo que es el impacto de lo que es la religión y tener esa relación con Dios al punto de poder aprender a leer para saber qué es lo que dice nuestro manual de instrucciones. Ahí hay un punto que me gustó tuyo, ¿verdad? Esto también porque también va a dar un dato curioso. Hay países que por el género, ¿verdad? Si tú eres mujer, no te dejan entrar a una iglesia. Eso es así. O por tu color de piel. Y eso digo que es injusto, porque si tú quieres aprender de Jehová, tú tienes el derecho completamente de entrar y conocer de Dios. Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Y si es por el color de piel, dato curioso, Jesús no era blanquito. No. Si venimos a ver en vieja historia,
Y en donde él nació, en el país, en el área y con el clima, él era del color de nosotros, Sí. más oscurito. Pero aquí donde vengo, la percepción de la religión y de cómo las personas leen la Biblia, se los imaginan de una manera que ya han puesto que Jesús es blanco, de ojos claros, con pelo oscuro. Así no es. Pero la sí. Y pelo lacio. Pero así no es. Tú buscas genéticamente, por decir, nosotros los latinos, estando acá en América, somos morenitos, con pelo ricito, pelo ondulado. Los asiáticos en el lado que es Corea del Norte, China, Mongolia, son Exacto. blanquitos, pelo lacio. Piel amarilla. Piel amarilla. O sea, Ojos rasgados. ¿ves? Si venimos a ver, genéticamente hablando, Claro. y hablando por historia, Jesús no es blanco. No. Y eso fue, esa percepción de él fue a través de los primeros, ¿verdad? Católicos, en donde pues salió la iglesia anglicana. De ahí fue donde salió esa percepción, porque por allá, por Europa del norte, son blanquitos, de ojos claros y pelo oscuro, o pelo clarito. De ahí donde salió cómo se ve eso. Eso es así. Eso es así. Muchas veces, y de hecho es que no hay como tal, para aquel tiempo no existían las cámaras ni los celulares para tomarse un selfie, tú sabes. Pero es interesante en cómo también nosotros como cristianos y la sociedad también percibe cómo era el Hijo de Dios en la tierra. Y tal vez nos idealizamos una cosa. Sin embargo, no te lo idealices, simplemente ten una relación con Él y el día de verlo lo veremos. El deseado de las naciones cuando venga en busca de cada uno de nosotros. Amén. Y fíjate, es bien curioso porque estábamos hablando de esto y me llega a la mente Martin Luther King. De cómo él abogó, claro, está por los derechos humanos, pero él era cristiano. En una época, como tú decías, por su color de piel, tenía muchos prejuicios, eran mal juzgados, y cuando hizo ese famoso, cuando él habló, que él tenía un sueño, y su sueño era pues, que todos tuviéramos los mismos derechos. ¿Ves? Y por ser una voz que se alzó por los derechos humanos, por los cristianos, terminó muerto. O sea que vemos que hoy día por la causa de Cristo existen los mártires. Todavía lo estamos viendo de cómo las personas, ¿verdad? Y esto yo diría que esto es más bien un ensayo de lo que puede ser cuando venga la persecución verdadera. Cuando venga, tú estás dispuesto a seguir en pie por lo que tú has creído, por esa relación con Dios, de que tú estás seguro de que Él murió por ti, de que tú lo aceptaste en tu corazón, y que vengan y te digan, niégalo, y si no lo niegas, te mueres. ¿Qué tú harías en ese momento? O sea, tú que me estás escuchando, piensa, porque yo prefiero a irme de este mundo sabiendo que yo no negué al que fue a la cruz por mí. Y es como estábamos hablando ahorita, Yoriel, y que me dijiste, yo no quiero llegar en el momento que Dios me diga, yo no te conozco, como lo dice el pasaje, que digan, que cuando lleguemos a la presencia, no, pero es que yo por ti prediqué, por ti hice sanidades, hubo liberaciones, yo llevé la palabra, tantos se convirtieron, y que venga el Señor y te diga, hacedor de maldad, yo no te conozco. Porque déjame decirte, Dios siempre va a respaldar su obra, Dios siempre va a respaldar su palabra.
Y Dios utiliza a quien quiere. Pero ten en cuenta que cuando lo hagas porque tienes una convicción verdadera en el Señor. Yo, eso que te dije, las personas dicen, no, yo le tengo miedo a que alguien me venga, me mate o qué sé yo, los medios que tiene la gente. Mi miedo no son eso. Mi miedo es llegar al cielo Y que te rechacen. Y que me rechacen. Porque mi sueño es llegar al cielo y abrazar a mi Padre. Amén. Amén. Yo, en sentido de mi opinión sobre Dios, de cómo se ve, cómo la gente trata de pintarlo, yo no me imagino cómo se ve, yo me imagino su presencia. Amén. Eso es lo único que yo necesito. Amén. Que su presencia está conmigo. Yo no necesito saber si tiene el pelo claro o claro. ¿Qué necesito saber eso? Eso no Yo solo sé, viene a nuestras creencias. Es exacto. el poder estar en su presencia, el poder gozarnos en la eternidad con Él. Yo solo sé que soy hija de él. Y como hija de él, si a mí me ponen tantas opciones de niégalo o muere, yo muero feliz. Pues. Eso es así. Porque por mi Padre yo no debo nada. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Yoreli, por aquí está tu mamá. Dice, increíble. Ah, no. Es Jeniel. Mira, Jeniel está escribiendo a través de la página de tu mamá. Y por aquí Richard Cardona dice, está siendo perseguida en miles en África y países musulmanes. Hay que estar bien apercibidos. Estamos en unos tiempos verdaderamente difíciles, en unos tiempos en que no va a estar fácil, Gabriel. Esto no va a haber paz. ¿No? Esto va a seguir. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se está acabando. Hablando de paz, ¿verdad? Como en las redes sociales yo busco de Cristo. Otros jóvenes buscan memes, no, yo busco de Cristo. ¿Verdad? Yo llegué a leer que si tú sientes paz ahora mismo como cristiano, tú no sientes que estás atacado, preocúpate, porque te dejaste de Dios. Todo aquel que esté en el lado del Señor nunca va a estar en paz, siempre va a ser atacado por Dios. Eso es así. Tenemos lucha. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad que nos acechan. Yoreli, se nos acabó. ¿Ah? Se nos acabó. Gracias por estar aquí. Gracias por haber dicho que sí. Gracias por darme este tema interesante. Este tema como que se salió como que de la rutina, pero que es muy importante que lo traigamos. Y como yo decía al principio, lo que dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tenemos que hacer brillar esa luz. No estamos en una época donde se acepte la religión por inercia. En este mundo que se ha vuelto digital, como bien decíamos al principio, ¿verdad? La gente no se pregunta tanto si lo que decimos es lógicamente perfecto, sino lo que hacemos si es útil y es auténtico. Así que básicamente nos buscan por cómo tratamos a los demás y no solo por lo que dice nuestro libro. Pero tenemos que saber qué es lo que dice nuestro libro, que es el manual de instrucciones, como tú dijiste. Tenemos que leerlo y tenemos que escudriñarlo. Y yo me voy a ir despidiendo con esta pregunta. ¿Estamos siendo esa luz que ayuda a los demás o nos hemos vuelto invisibles en medio de tantas opciones y en medio de tanto que está sucediendo en este mundo? Quédate con eso. La semana que viene es Viernes Santo.
bien pendientes a las promociones y a las redes, porque creo que se va a ir a... Tengo que hablar con el jefe, pero creo que se va a 2 horas, ¿verdad? Así que vamos a ver. Eric, me vas a acompañar, ¿verdad? A todos, muy buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga grandemente, gracias por haberme acompañado en la noche de hoy. Será hasta la próxima en La Fe Entre Amigos por el 1130 de Radio Antillas, porque la fe se vive mejor entre amigos. Sí. Wow, hasta aquí nos trajo el barco durante la noche de hoy. Ángela dice que la Biblia dice que Dios nos dará la palabra para decirle a esas personas que nos encarcelen. Amén, amén. Tenemos que estar bien apercibidos. Son tiempos que van a ser difíciles, pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo con nosotros y tenemos que estar bien preparados para cuando llegue el momento, ya sea que tengamos que partir de este plano terrenal o que llegue el deseado de las naciones. A todos, muy buenas noches. Gracias por haber estado conmigo. Muchos besitos. Un abrazo.